Que hable la palabra. Te invito a reflexionar el Santo Evangelio de este día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para recibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. El texto del Evangelio que acabamos de escuchar, según San Mateo, es la tercera parábola de la viña. Ya os decía hace 2 domingos que en San Mateo hay 3 parábolas de la viña, y justo durante estos 3 domingos las hemos reflexionado. El texto de la primera lectura del profeta Isaías nos ilumina, igual que el Salmo 79, nos ilumina porque hay una idea que hemos repetido en estos 2 domingos anteriores, y es que cuando en el Antiguo Testamento se habla de la viña del Señor, se refiere al pueblo de Israel. El profeta Isaías y el autor sagrado, cuando escribe el Salmo, nos lo deja claro. Cuando en el Viejo Testamento hablamos de la viña del Señor, nos referimos a su pueblo, al pueblo que Dios ha escogido. Y como hemos visto a lo largo de estas parábolas, esta viña del Señor, el pueblo que Él se eligió para hacer un pacto con ellos, para hacer una alianza con ellos, se va haciendo más grande. Y el Señor tiene un nuevo plan, tiene un nuevo proyecto. Y ese nuevo plan o ese nuevo proyecto, que es ampliar la viña, se da a cabo con Jesucristo. Cuando viene Jesús, y como lo hemos meditado en las parábolas de la viña, Jesús nos habla del proyecto de Dios. Es decir, Dios quiere que todos se salven. Dios quiere que todos vengan al reino que Él les tiene preparados, y para ello va ampliando, va haciendo más grande su viña. A lo largo de estos 3 domingos hemos reflexionado sobre esta realidad del reino de Dios, y podríamos decir o concluir varias ideas. Primero, en el reino de Dios hay lugar para todos. Todos somos invitados a participar en el reino de Dios. En segundo lugar, en la primera alianza, el Señor pacta con un pueblo, y para ser parte de la viña del Señor en el Antiguo Testamento o en la primera alianza, había que nacer en ese pueblo. En la nueva y definitiva alianza, que es donde tiene lugar la iglesia, nosotros formamos parte de esta nueva y definitiva alianza,
se entra a formar parte de la viña del Señor por la gracia del bautismo. Cuando fuimos bautizados, nos hicimos miembros del nuevo pueblo de Dios. Y en tercer lugar, el bautismo nos hace parte de la viña del Señor, nos hace hijos de Dios y por lo tanto, como escuchábamos el domingo pasado, somos hijos de Dios llamados a trabajar en la viña del Señor. Ahora bien, ante la realidad del reino de Dios caben varias posibilidades. La primera, y este es el ideal, es acoger el reino de Dios, ser parte de Él. Es decir, ya hemos sido hechos miembros de Cristo por el bautismo, ahora somos llamados a trabajar en la viña del Señor, a trabajar en la iglesia o el nuevo pueblo de Dios. En segundo lugar, podemos no acoger la realidad del reino de Dios, podemos simplemente desecharlo, despreciarlo y no acoger la realidad del reino de Dios. En tercer lugar, podemos acogerlo de manera equivocada y esto lo hemos visto durante estos domingos. Se puede recibir el reino de Dios y entenderlo de manera equivocada o vivirlo de manera equivocada. En concreto, creyéndonos dueños, tal como acabamos de escuchar en el Evangelio de Mateo 21, 33 al 43. Podríamos entender la realidad del reino de Dios como algo que es nuestro. Ciertamente lo es, pero es nuestro con minúscula, es decir, nosotros solo somos administradores. El verdadero dueño es Dios. A nosotros se nos ha dado el usufructo, es decir, que podamos hacer uso del reino de Dios para atraer a otros, pero el dueño es el Señor. El problema se da cuando nosotros nos apropiamos lo que no es nuestro. Esto se llama robo, esto es un delito y es lo que aparece denunciado en el Evangelio de hoy. Dios pacta con un pueblo, pero resulta que en un momento de la historia este pueblo se asume lo que no es de ellos. Las autoridades religiosas y otros miembros del pueblo se consideraban dueños de aquello y no querían que nadie más llegara. Como diríamos en mi país, que estos son los que tienen el hacha, ni la prestan ni rajan la leña. Pues esa es la realidad que denuncia Jesús con esta parábola. Echen cara al pueblo que ellos con los que Dios ha pactado ni se quieren salvar ni quieren que otros se salven. Lo que denuncia Jesús con esta parábola es una realidad muy fuerte. Los que se apropian la viña representan en el Evangelio a aquellos que, como acabo de decir en la primera alianza, entienden mal el proyecto de Dios y creen que solo ellos tienen derecho a la salvación. También representan hoy a tantos cristianos que entienden mal el Evangelio. Pienso en lo que se llama clericalismo. Uno de los problemas más lamentables de la iglesia es el clericalismo. Y otro de los problemas lamentables es de algunos cristianos que se sienten dueños de la iglesia. O también aquellos que se sienten indispensables, es decir, piensan que si ellos no van a estar, la iglesia se va a derrumbar. Aquí en esta parábola caben todos aquellos que no entienden bien la realidad del reino de Dios. Nosotros, lo repito una vez más, solo somos administradores, somos canal de la gracia. A través de nosotros pasa la gracia de Dios, somos instrumentos en el proyecto del reino de Dios. Así que hoy hemos de saber, de tomar conciencia que cuando no entendemos bien el proyecto del reino de Dios, las cosas no terminan bien. Hemos de recordar que a nosotros se nos ha prestado el reino de Dios, que somos administradores. Y por eso hemos de pedir al Señor que nos conceda la gracia, en primer lugar, de saber acoger el reino de Dios, de asumirlo como el Señor quiere y que nos libre de la tentación de sentirnos dueños. Y luego el mensaje final del Evangelio es este: aquellos arrendadores, aquellos labradores, aquellos que se les había dado la viña, como no dieron fruto, dice el Señor, se les quitará y se le dará a otros. Pidamos al Señor que nos conceda dar buenos frutos,
que nos conceda la gracia de dar buenos frutos y que nunca nos quite a nosotros la gracia y la posibilidad de formar parte de este proyecto del reino o de la viña del Señor. Profesemos la fe. Creo en Dios